¿Tus amigos ya no te quieren escuchar porque siempre cuentas la misma historia? O por el contrario, ¿tienes una historia que no puedes contar y necesitas hacerlo? ¿O no tienes amigos? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Estás cansado de esto? ¿Qué es esto? La vida. ¿Buscas soluciones a tus problemas? ¿Y no sabes qué hacer? ¡Nosotras tampoco! Pero nos encanta la habladuría. Por las cosas que no puedes contar y las que no has podido superar. ¡Salucita! Por la anécdota. Este programa es patrocinado por... ¿Todavía no tenemos patrocinador? No, bebé, todavía no. Amigos y amigas de Facebook, bienvenidos. Hoy es miércoles de podcast. Quiero darles la bienvenida a mis invitados de esta noche. Y es que ustedes a lo mejor los conocen, pero si no, se los voy a presentar hoy. Y está con nosotros en este miércoles de podcast, aquí en La Anécdota, el maestro Luis Jaime Cortés y el maestro Memito para todos los compas. Hola, ¿Cómo están, chicos? Un placer, Fanny, muchas gracias por la invitación. Chicos, este podcast es muy especial porque la verdad es que tengo dos personalidades muy grandes aquí con nosotros. Y yo quisiera que ustedes los conocieran y además nos platicaran por ahí algún proyectito que tenemos para presentarles a todos ustedes. Pero, ¿qué les parece si primero ustedes se van presentando poco a poco? ¿Qué les parece? Excelente, muy bien. Maestro, adelante, díganos. Bueno, yo soy compositor, escribo música, soy director, investigador musical. La música me ha interesado en todos sus ámbitos, desde la educación, la investigación, la interpretación y la composición. Ha sido parte de mi vida, muy importante, y la educación es un punto de coincidencia con Memo, además de la música. Nos une el darnos cuenta qué tan importante es el trabajo educativo, sobre todo con niños, ¿no? Claro. Y bueno, como investigador escribo libros sobre música, sobre compositores mexicanos en particular. Hago muchos proyectos que tienen que ver con eso. Por ejemplo, la edición de las obras de Revueltas, de Silvestre Revueltas, estoy actualmente trabajando en eso. Y acabo de hacer un espacio para la música michoacana para la Secretaría de Cultura de Michoacán, que se llama Sonopedia Michoacán, y que es un espacio para la música michoacana que creo que vale la pena conocer por la cantidad de tesoros que tiene dentro. ¿Qué les digo? Personajazos que tengo en esta tarde-noche. Y de este lado tenemos al maestro Guillermo Daniel Viveros, mejor conocidos por todos nosotros como el maestro Memito. ¿Cómo estás, Memo? Bien, muchas gracias, Fanny. Bueno, pues ya mencionabas, mi nombre es Guillermo Viveros, pero los niños normalmente me dicen Memo. Y los no tan niños. Raro es el que me dice maestro o profesor, si nos digan Memo, hay una confianza con ellos. No siento que sea ninguna falta de respeto, sino al contrario, lo tomo como una muestra de confianza, de cariño. Y bueno, yo no soy tan interesante como el maestro Luis Jaime. Ay, claro, siempre tengo aquí gente interesante. Yo diría lo contrario, ahora sí. te cuento. Sí. Okay. Pero bueno, yo soy músico también, estudié para ser músico, pero el destino me llevó por la música y la enseñanza, la educación musical infantil. Y bueno, desde que lo descubrí, la verdad es que me atrapó, me apasionó y en eso estamos. Y yo tuve un poco la culpa, ¿eh? Sí. Es que aquí viene la anécdota. Sí. Pero antes de comenzar, okay. ¿Qué les parece si brindamos? Porque nosotros siempre hacemos esto. Muy bien. Un brindis por la anécdota. Salud, chicos. Salud. Allá saludcita también por la anécdota. Fíjense que yo les voy a hacer por ahí algunas preguntas, pero ya que se me está adelantando, maestro, díganos, a ver, ¿por qué tuvo la culpa? Bueno, porque Memo era un joven estudiante de percusiones muy brillante y había que formarles en prácticas didácticas con niños. Y entonces, asistido por un equipo de profesores, Memo fue uno de los candidatos primeros de generación, el conejillo de India. Llegó, empezó a trabajar con los niños y apareció una magia muy especial desde el primer día. Yo ahí lo conocí, ¿sí? Ahí conocí a Bebito. Sí, claro. Sí. Tenía esa magia, sigue teniendo esa magia, Sí. Logra un nivel de comunicación con los niños que es así misterioso y asombroso.
con una gran calidad humana y se vuelve un referente para los niños que pasan por su aula, ¿no? Sí, sí, Y sí. entonces si a eso le sumamos las bondades de la música, la combinación es realmente fantástica. Empezó a trabajar ahí como estudiante. Y estaba bien chiquito, Memo. Estaba muy chiquito. Todavía también era un niño, yo Sí. creo. Entonces sí era memito. Sí, sí, era memito, por eso te... Bueno, debo decir, yendo a la anécdota, que cuando yo entré a estudiar música, pues jamás en la vida me vi dando clase, ¿no? Uno entra pensando en tocar y en hacer música y en estar en un escenario y todo eso. Pero bueno, como bien dice el maestro Luis Jaime, pues mediante este proyecto de empezar a darle clase a niños, él, que era el rector, y el que era mi profesor, que es el maestro Héctor Pérez Pintor, le mando un abrazo, un saludo. Pues me asesoraron y me ofrecieron empezar a dar clase a niños. Por ahí le di a algunos de tus compañeros. Sí, a Osvaldo, sí, eras Sí, Mario. A Mario. A Mario le vamos a mandar. ¿Quién es más? A José Luis. A José Luis, ahí andaban Torres. mis compañeros. Y bueno, pues ahí te conocí a ti porque... Ahí va la otra anécdota. Diles, Memito, yo no tengo temor ya ni pudor. Pues porque yo era un estudiante de bachillerato en el conservatorio, pero había una niña que llegaba por ahí y empezaba a preguntarme cosas y me empezaba a platicar y hablaba y ella hablaba mucho. Sí, siempre he tenido ese pequeño defecto, profe. No, era muy interesante las pláticas ahí, escuchar a Fanny. Y bueno, pues desde ese Y entonces... además le tocaba la puerta, Sí, porque sí, yo sí. era la tosa, yo tenía que... Muy hacer- sociable, Fanny. Sí, sí. Y bueno, pues desde ahí nos conocemos. Y ahí fue cuando empecé a dar clase a niños. Y cuando tuve que decidir, digamos, realmente qué era lo que me apasionaba, pues descubrí que esta combinación entre música y enseñanza musical infantil en los niños, el trato con los niños, me apasionaba. Y bueno, pues aquí estamos todavía. Me encanta que de verdad la vida los haya fusionado en estos proyectos, pero antes que nada me gustaría conocer un poquito de cómo fue su infancia. ¿Siempre les gustó la música? ¿En qué momento ustedes deciden que van a estudiar música, que me voy a ser compositor, que voy a adentrarme más en esto de la música? ¿Cómo fue la infancia de cada uno de ustedes? ¿Quiere empezar, Memo? No, adelante, más adelante. Pues tengo familia de músicos populares, ¿no? Ok. De muchos músicos populares. Tenía la referencia de la música desde niño, pero nunca me llamó la atención realmente. Fue hasta que vine a estudiar en San Nicolás, la prepa. Ok. Yo venía del interior del estado, de Pátzcuaro, concretamente donde viví. ¿Usted es de ahí de...? Soy de Siracuaretiro, Michoacán, Ok. pero viví parte de mi infancia en Tacámbaro y otra parte en Pátzcuaro, y luego vine a Morelia a estudiar en San Nicolás. Y yo iba a estudiar un bachillerato para ser agrónomo, ese era mi objetivo, ¿no? Imagínate. Pero pasaba por el Conservatorio de las Rosas todos los días y oía música y me acerqué y empecé, y el primer verano me dije, bueno, voy a estudiar un poco de guitarra, que es lo primero que uno estudia. Vamos a ver. Luego empecé a estudiar un poco de piano y en pocos meses me atrapó la música y tuve que renunciar a la agronomía, que era maravillosa por otro lado. ¿No? Es maravillosa. Es maravillosa. Y así fue, así empecé hasta que llenó mi vida por completo repentinamente, ¿no? Como que los genes de músicos que vi en mi familia finalmente empezaron a hacer lo suyo. Le voy a hacer una pregunta. Regularmente yo a los invitados que tengo que se han dedicado a la música, algunos sus familiares sí se dedican a la música y otros no. Supongo que en este caso pues no fue como una gran sorpresa de su familia que le dijera, ya no voy a querer ser agrónomo, ahora quiero ser músico. Porque luego a veces sí se ponen así los papás, Sí. ¡ah! Siempre es un problema, ¿no? Sí. De hecho, en mi trabajo como educador siempre es un problema orientar a los papás Más para que que eso. sean más positivos, ¿no? Con la actitud, con las decisiones de los niños. En mi caso también fue igual de difícil que en la mayoría de las familias. Porque, digamos, la parte musical era de mi familia materna y la parte de agronomía era de mi familia paterna. Y entonces no había una coincidencia realmente espectacular, que digamos. Fue difícil, como es difícil para casi cualquier músico que decide hacer una carrera
como tal, ¿no? Sí. Siempre hay una resistencia cultural. Y al final yo terminé, ahora cuando ya había formado, ya atendiendo a papás que estaban en la circunstancia de los míos en el pasado, me aprendí una respuesta que me sirvió mucho y ya manejaba como una tarjetita que sacaba cada vez. Ok. Porque me decía, oiga, ¿y de qué va a vivir mi hijo si estudia música, Es no? típico esa Sí, pregunta. y yo le decía, oiga, es que yo tengo otra pregunta para usted. ¿Qué va a hacer en la música su hijo? ¿Va a subirse a tocar una guitarra en un camión o va a ser como Luciano Pavarotti? Porque hay una gama enorme entre una cosa y Claro. otra. ¿De cuáles va a ser su hijo? Entonces se quedaban así como desconcertados y les decía, entre mejor preparación tenga, más posibilidades tendrá de tener una carrera valiosa, ¿no? Porque al final de cuentas uno elige la música de una u otra manera. Exactamente. Y además lo bonito en el caso de quienes eligen la música es que, pues sin duda es una forma de la felicidad. Hace sufrir porque requiere muchos sacrificios, porque requiere mucho estudio, porque necesariamente pasa uno por éxitos y por frustraciones, sin como en todas las cosas. Pero es una forma de la felicidad, ¿no? Quien está tocando un instrumento todos los días tiene una relación con sus emociones y una creatividad Un respiro mucho del más. alma. Un Ajá. respiro del alma, sí. Es buena expresión, así Sí. es. Y pasa desde niños, ¿eh? Es una de Sí. las grandes cosas que ocurren con los niños y la música. Es esto que hace Memo en Mozarteum ahora, es exactamente eso. Y ve uno el resultado en los niños. Son niños más plenos, más... aunque no se dediquen después a la música, ¿no? Sí. De hecho, el objetivo no es que se dediquen a la música. El objetivo es darles una herramienta de vida que es intelectual y académica, pero sobre todo es emocional. Excelente, me encanta. Ahorita Sí. vamos a hablar un poquito de Mozarteum. Sí. Pero a ver, Memita, a ver tú, ¿en qué momento decides estudiar música? Bueno, a mí me pasó similar, ¿no? Ya a la hora de entrar al bachillerato, igual, pues escuché algunas cosas ahí de música en el conservatorio, me acerqué y me interesé, pero cuando lo planteé en mi casa sí surgió esta parte de pues todos los tabús, ¿no? Desde que me iba a volver hippie, Sí, es hippie. No es cierto. me iba a morir de hambre. Afortunadamente aún no he muerto de hambre. Estoy esperando. Pero tiene moto. Pero tiene moto. Oigan. Y bueno, sí hubo una resistencia fuerte en mi casa. Me acuerdo un hermano de mi mamá que me sentó ahí a hablarme sobre estás ¿Qué? tirando Esta rebeldía que traía. tu vida a la basura. Porque yo estaba estudiando, o yo entré a estudiar arquitectura. Entonces era como, ¿qué te pasa? O sea, tienes que seguir por el camino de la arquitectura, ¿no? ¿Qué? Y sí hubo una resistencia grande. También directamente con papá, con mi mamá, pero después de que ellos vieron que realmente era lo que yo quería, pues sí sí hubo un apoyo ya. Porque al principio, bueno, cuando hubo que se dieron cuenta de que, porque me metí a escondidas. Ah, ok, esta es otra anécdota. A ver. Me metí a escondidas al principio porque pues no tenía pues el apoyo de mi casa, pero cuando... ¿Y qué decías de tu casa? Pues- a ver, tengo esa duda. Pues que me iba a Ciudad Universitaria y me torcía para el conservatorio. ¿En serio? Sí. Ajá. Y bueno, pues ya cuando se dieron cuenta, pues sí hubo una llamada de atención fuerte porque había mentido principalmente, ¿no? Claro. Y lo cual pues tenían razón, pero yo en su momento y muy joven pues fue lo que se me ocurrió para seguir lo que yo quería hacer, ¿no? Que era dedicarme a la música. Pero ya cuando se dieron cuenta y vieron que era lo que realmente yo quería, pues sí hubo nomás la advertencia, pero en un año no te vayas a cambiar a Por favor. agronomía, ¿no? Porque, Ahora quieres ser bailarín. Además, había una cosa que empeoraba el asunto con Memito. Memo. Y es un doble prejuicio. Hay un prejuicio contra la música, Ok. pero si uno estudia violín o piano, pues es así como que prestigioso de algún modo. Uno Ajá. está- Como que sabes que a lo mejor te vas a enfocar un poquito Sí. más en... Pero si uno escoge percusiones, es como decir, hombre, ¿eso qué es, no? Incluso hay entre los músicos la broma, mala broma, pero Sí, sí. divertida, que dicen, ¿eres músico o percusionista, no? Ah. Pero las percusiones son
múltiples instrumentos que hoy, durante todo el siglo XX, han adquirido un nivel de desarrollo pasmoso, como el de un violín o de un piano. Son así de importantes también, pero además educativamente tienen un recurso que es muy interesante porque logran una conexión más instantánea con los niños. Es decir, para que un niño toque 2 notas que suenen bien en un violín pueden pasar un par de años. En cambio, para que un niño toque en una marimba una melodía, es la primera semana los tiene tocando. Entonces hay un estímulo que despierta y entusiasma a los niños en la música. Las percusiones, por otro lado, son los instrumentos primigenios de la humanidad. Entonces ese contacto primigenio se da con los niños de manera natural. Pero eso que es tan bueno, pues era un desprestigio cuando Memo empezaba a estudiar percusiones. Bueno, y ya estando estudiando el bachillerato y luego la licenciatura, era la pregunta más frecuente cuando te decían, bueno, ¿y qué estudias, no? ¿Qué te dedicas? Ajá. Y cuando venía la respuesta de música, pues era, qué padre, ¿y qué más? ¿Qué estudias en serio? Música, era como tu hobby, pero de verdad, ¿qué estás estudiando? Y bueno, la verdad es que yo creo que quien no se ha dedicado a esto no sabe el número de horas que hay que invertir en el estudio de la música. O sea, yo recuerdo que me la pasaba en la escuela desde temprano en la mañana y a veces pedía permiso para quedarme a estudiar, porque la escuela se cerraba a determinada hora, ¿no? Pero la persona que era el encargado de velar la escuela, pues se quedaba ahí adentro, entonces yo pedía permiso para quedarme en la noche. ¿Por qué? Porque además el escoger percusiones era un problema para poder estudiar, porque digo, el violinista carga con su violín para todos lados, ¿no? ¿Y cómo cargas con todas tus percusiones? Como es una gama muy amplia, como decía el maestro, pues una marimba, unos timbales, las campanas tubulares, entonces no había manera ni de comprarlo todo, porque pues los instrumentos son bastante caros. Claro. Ni tampoco de un lugar donde estudiar. Entonces yo pedía permiso para quedarme a estudiar en la escuela hasta tarde, ¿no? Hasta noche. Entonces cuando me preguntaban, ¿y qué más? ¿A qué hora, qué no? más? ¿A qué hora, no? Chicos, a ver, esta fusión de ustedes dos me encanta. Yo desde que conozco a Memo y después que lo conocí a usted, maestro, la verdad es que la personalidad de los dos es una personalidad única y que fusionada con la educación, honestamente, dan el plus que cualquier otra escuela o cualquier niño pudiera tener. A mí me gustaría que nos platicaran en qué momento se fusionan ustedes para este proyecto, qué es Mozarteum. Sí, bueno, son 2 preguntas que respondo brevemente a la primera. Cuando empezamos a trabajar como en un proyecto común, pues tempranamente fue cuando le mandamos a hacer sus prácticas de estudiante y resultó un crack, ¿no? Nació un Memito para esto, la verdad. Y luego inmediatamente se convirtió en maestro de música. Ajá. Empezó a muy joven, era el maestro más joven en el conservatorio. Y luego empezó a subir en responsabilidades hasta llegar a ser director general de todo el proyecto, ¿no? Sí. Todo eso lo trabajamos conjuntamente, hacíamos un equipo. Pero luego eso, como todos los ciclos de la vida, terminó y nos fuimos a tomar un café y dijimos, ¿qué hacemos? Pues hay que seguir con lo que nos gusta hacer. Claro. Y entonces fue que inventamos, por idea de Memo, debo decir, el Mozarteum. Wow, ajá. Sí, así pasó y pues siempre es una relación muy afectuosa de las dos partes, de gran reconocimiento de mi parte hacia el trabajo de Memo, porque es realmente asombroso lo que hace con los niños. Y también una sensibilidad enorme para cultivar todas las cosas que los niños requieren, ¿no? Uno dice normalmente que la infancia es la etapa de la felicidad, y en cierto sentido sí, pero eso esconde el hecho de que hay muchos problemas en los niños. Todos tenemos problemas de angustias, de gestión de las emociones, de frustraciones, de bullying, de 1000 cosas, de problemas en la casa que se trae el niño a la escuela. Y la música es un elixir realmente para resolver cualquier tipo de cosas de estas. Eso nos ha parecido asombroso realmente, cómo se procesa por parte de los niños esa experiencia, ¿no?
Me llama mucho la atención el proyecto como tal. Yo desde que lo platiqué con ustedes y que me dijeron cómo estaba el proyecto, la verdad es que yo como mamá, y obviamente pues también fui alumna, yo creo que todos quisimos una escuela de 10, donde tuviéramos un maestro que todos quisiéramos, donde el director no te daba miedo, te daba confianza, donde te enseñaran como diferentes cosas que a lo mejor a ti como niño tú las veías muy lejanas en el pasado, porque vamos a ser honestos, por muy particular que fuera una escuela en el pasado, la verdad es que había muchísimos métodos y áreas en las que todavía no se adentraba la educación. En este caso me llama mucho la atención todo lo que es Mozarteum, y me gustaría que me platicaran un poquito qué podemos encontrar en Mozarteum, cómo fue planeado, qué podemos encontrar y por qué estas materias, por qué. Quisiera decir algo antes, Fanny, ahorita que hablaba del maestro Luis Jaime, comentarte que tenemos muchísimos años conociéndonos y también trabajando juntos, y sin embargo siempre le he hablado de usted, y en algún momento me dijo, como, ¿por qué no me hablas de tú, no? Pues ya tenemos tantos años. Pero no sé, quiero decir, él fue mi maestro en la escuela, él me dio clases, después él era el rector, yo era un profesor, y no sé, siempre ha sido como, siempre lo he admirado mucho, y como que esto me impone el hablarle de usted, ¿no? Sí. No porque falte confianza, sino porque es ese respeto que yo algo la admiración. Y algo que me pasa a mí es que cuando un alumno insistía en hablarme de usted, yo le hablaba de usted también en reciprocidad. Lo que no me gusta es la falta de paridad, ¿no? Que uno habla de tú y el otro habla de usted. Eso me parece que hay algo mal ahí. Así que si él me hablaba de usted, pues yo también le hablo de usted desde entonces, y todos, ¿no? bueno, pues, ¿qué pasó aquí? Entonces nos vemos muy solemnes después de tantos años. Pero la confianza Bueno, hablando de Mozarteum, bueno, como comentaba el maestro Luis Jaime, pues hace algunos años ya, cuando se termina el proyecto en el que estábamos, o termina nuestro ciclo en ese proyecto, bueno, pues en algún momento cada quien iba tomando su camino, ¿no? Ya después de eso. Pero sí tenía yo la inquietud de que realmente esto es lo que me gusta y esto es lo que me apasiona. Y bueno, pensé en hablar con él, precisamente porque él tiene un mundo de experiencia, de conocimientos, de contactos incluso, ¿no? Y pensé en platicarlo con él, lo hicimos así, y bueno, nació el proyecto. Mozarteum es por el momento kinder y primaria, bueno, maternal, kinder y primaria, en donde pues la parte académica tiene un peso muy muy importante, es decir, no descuidamos la parte académica del inglés. Ahorita pudiera más abordar el maestro sobre esto, las matemáticas, pero tiene un enfoque muy humanista. Y entonces dentro de ese enfoque humanista, pues las artes tienen un papel muy importante. Y también la filosofía, los niños llevan una materia de filosofía, me encanta. Y bueno, el hecho de hacer música, pues tenemos niños muy, muy sensibles, muy humanos. Y bueno, así comenzó este proyecto, pero me gustaría que el maestro te contara un poquito más sobre él. Bueno, pues en esa línea, Memo, que los planes de estudio, la parte académica es un diseño que hicimos en equipo, ¿no? Con Memo y con varios otros maestros, con la maestra Mercedes Gómez, que tiene una experiencia enorme en la educación. Hay, digamos, una especie de tronco común que es como obligado en cualquier escuela. Sí. Entonces eso hay que cumplirlo y punto, ¿no? Y eso, si uno es eficiente, se puede cumplir en un tiempo razonablemente corto de la semana, ¿no? Con la idea de abrir espacios para que se hagan otras cosas adicionales. El bilingüismo es una de ellas, que creo que es obligada hoy, sí, claro, por el mundo en que vivimos. La música es fundamental, no solo porque transmite cultura en sí misma, sino porque ayuda a esa gestión emocional que es fundamental en los niños. Pero tenemos otros ejes que son igualmente importantes. Uno de ellos es la lectura, ¿no? La lectura literaria, no la lectura, digamos, de libros menores, de libros en serio de literatura, de gran literatura, que los niños y las niñas perciben con una calidad,
con un entusiasmo instantáneo, ¿no? Son sensibles a la gran literatura como un adulto, exactamente igual, Claro. si uno pone el libro de la manera correcta con ellos, ¿no? La peor manera es decir, tienes que leer esto, o te dejo de tarea el Quijote para el fin de semana, que pasa, ¿eh? Sí. Es decir, quien transmite el amor por la música tiene que ser alguien que ama la música. Quien transmite el amor por la literatura tiene que ser alguien que ama la literatura, no puede ser alguien que no lee. Y es el caso de el equipo de personas que forman eso. Y un área relacionada con la literatura es la filosofía, para niños específicamente, ¿no? Que no es que enseñemos historia de la filosofía, no es eso, es filosofar con los niños, ¿no? Los niños Que los niños son haciendo filósofos por exactamente. naturaleza, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, claro. Sí. Una de las cosas que todos los que hemos tratado con niños, con hijos o sobrinos o lo que sea, sabemos es que el porqué es como el motor vital de los niños. Y los adultos nos dedicamos en casa y en la escuela a tratar de que ya nos digan por qué, porque nos agobian, porque nos cansan. Y sí, porque sí. Sí, exactamente, porque sí. Porque sí. Respuesta, sí. Y lo que se trata con la filosofía para niños es al contrario, tomar ese entusiasmo y no cerrarlo con una respuesta definitiva, sino abrirlo a otras preguntas. Entonces, en lugar de hacer una pregunta, se multiplican las preguntas Sí. que cada niño hace y su nivel en ese momento es cuando está en condición de aprendizaje. Si no tiene ese espacio de curiosidad y de entusiasmo intelectual, no puede aprender nada. No es decir, el niño no es una caja en la que uno va depositando cosas. El niño es un lector, es un ser inteligente, tan inteligente y tan lector como un adulto, pero el autoritarismo adulto no permite que eso fluya. En el fondo se trata de eso, dejar que ese interés fluya en los niños y niñas, ¿no? Y las recompensas que tenemos cuando eso ocurre son increíbles, ¿no? En la música, en la literatura, en todas las áreas. O sea, a mí me encanta que tengan todo este tipo de Sí, actividades que... El yoga es también importante porque es, por muchas razones, es una disciplina física y mental que ayuda a un desarrollo integral de la persona, pero además no es competitivo, ¿no? Tratamos de que no funcione todo por competencias, porque por competitividad, digamos, porque eso crea visiones que no necesariamente son positivas para el niño, ¿no? Y entonces el yoga nos sirve muchísimo para desarrollar esa parte. A mí me gusta mucho, perdón, maestro. Lo que pasa es que les voy a decir algo, y Memito me conoce ya de muchos años, y yo les voy a platicar mi anécdota, porque la verdad es que creo que es necesaria. Porque luego a veces nosotros como papás siempre queremos que nuestros hijos tengan la mejor educación y a veces no sabemos cuál es la mejor educación. Muchas veces nos vamos con la escuela más cara, con la escuela que dicen, ay, es que tiene 20,000 cosas que a lo mejor ni siquiera saben para qué sirven. O sea, uno como papá luego dices, me voy con lo que esté de moda muchas veces, porque sí pasa. Sí. Entonces, realmente lo que a nosotros como papás nos debería de interesar es de verdad el desarrollo tanto educativo como personal de nuestros hijos. Y yo soy una mamá que siempre se ha preocupado pues precisamente por el desarrollo emocional, personal de mis hijos. Y a mí me pasó algo muy... Que yo sí lo quiero recalcar porque la verdad yo noto la diferencia. Esto es una anécdota personal, pero que están involucrados ustedes y que la verdad yo por eso me atreví a invitarlos. Resulta que yo a Luis Fer lo tengo ahí en Mozart. Estoy totalmente agradecida, estoy feliz, no tienen idea de lo feliz que yo estoy, porque en un inicio, por otras situaciones, entró a otra escuela. Cabe resaltar que mi hijo es un niño que tiene TDA, entonces es muy inteligente, pero al mismo tiempo se distrae con muchísimas cosas, y entonces yo
en el kinder logré como adaptarme. Yo sé que todos los niños aprenden diferente. Entonces y como en ese entonces estaba lo de la pandemia, estaban un día en clases en casa y otro día en la escuela. Es más, muchas veces era en línea, y entonces eso me permitía a mí como mamá estar más al pendiente o enseñarle de acuerdo a lo que yo sabía que podía hacer mi hijo, ¿no? Y las capacidades, que son distintas, no quiere decir que sean buenas o malas, simplemente son diferentes. Y entonces a mí la verdad es que el kinder ahí me la toreé. Pero cuando él tenía tantas ganas de leer, porque aparte pues, le gusta mucho la lectura, como me ve leer, pues el niño también le llamaba mucho la atención, y pues yo canto, entonces el niño era todo el tiempo acompañándome en ensayos, él tenía toda la intención de la música, y de repente todo esto ya le dijimos, vas a entrar a la primaria, y él estaba pero emocionado que estaba porque él quería entrar a la primaria. Llega el primer día con su escuela y todo. Día 1 y yo ya lo vi mal. Dije, ay, algo está pasando. Uh-huh. Para esto yo pregunto, oye, mira, lo que pasa es que sabes que mi hijo pues tiene TDA y tiene maneras distintas de aprender. ¿Sí se puede o no se puede? No, sí, siempre te van a vender una escuela. O sea, no, sí, de la mejor manera para ellos, ¿no? Entonces, de repente, yo me empiezo a percatar que mi hijo salía triste de la escuela. Aparte, mi hijo come demasiado, ya sabrás. Y no comía nada, me llegaba con el lunch hasta que salía. Yo, como mamá, me quedaba angustiada porque le decía, hijo, ¿qué tienes? Y a esa edad, pues obviamente él realmente no te dice algo está mal, simplemente no quiero ir, es que me siento enfermo, es que, o sea, 20,000 pretextos, ¿no? Llego golpeado en alguna ocasión y siempre decía, es que estábamos jugando. No, yo hablaba con maestras, nadie me decía nada. De repente me llevaban así las tareas de planas de 20,000 cosas. Yo decía, ¿qué está pasando? O sea, yo dije, no, o sea, lo que más estaba cuidando, de repente me presento en una escuela que nos venden súper bien y yo lloré. O sea, Memito sabe que yo dejaba a mi hijo llorando a la escuela. Le decía, es que yo no estoy a gusto, yo me lo quiero cambiar para acá y todo. Nos tocó un último acto cívico que ahí fue cuando yo dije, no, definitivamente yo no puedo dejar a Luis Fer en esta escuela porque es un niño bien especial y honestamente, si a alguien le funcionó la escuela, qué bien, pero al mío no. y más porque yo veía las actitudes de los niños que no eran propias de su edad. Como que, que el novio, que quién, o sea, como muchas cosas que yo decía, bueno, es que es un niño muy chiquito para que tenga este tipo de pláticas o cosas así, que no me asusta, pero que a final de cuentas también uno dice, no está normal, ¿verdad? Entonces de repente en un acto cívico veo que durante un tiempo el niño se enfermó. Yo no lo no es cierto, ya me acordé, ya había mucho esto del bullying y que decían, no, ya vamos a hablar con la mamá de fulanito, con su tanito, y yo esperándome procesos, ¿no? Entonces de repente, pues yo les dije, yo ya no estoy a gusto, no lo vamos a cambiar de salón, lo cambian de salón. Entonces cuando cambien de salón les toca el acto cívico y duró como 15 días el niño en la escuela, y en esos 15 días el niño pues no lo integraron, no lo hicieron parte de, y me toca ver cómo lo avientan al niño y el niño, o sea, y él tratando de adaptarse. Ay, se los juro que yo traía entre coraje, tristeza, rabia, enojo. Le dije, ya, o sea, de verdad, hablé incluso con la mamá. El niño del que golpeaba al niño ni siquiera sabía su mamá, nunca hubo una atención de la escuela. Entonces yo agarro al niño, le digo a su papá, vámonos porque yo ya no, o sea, yo me voy para acá. Yo ya había visto el proyecto. Dije, yo no quiero esto no es para mi hijo. Nos vamos para allá. Le digo, por favor, necesito saber si lo puedo cambiar ya. Es más, ni siquiera me interesa que pierda el ciclo escolar. Yo quiero un lugar donde mi hijo aprenda y que además se desarrolle en todos sentidos y ámbitos. Y ella me dice, ok. Afortunadamente estábamos todavía en tiempo para cambiarlo. Y no tienes idea, el primer día que yo dejé a mi hijo, la tranquilidad que a mí me dio. Salió Luis Fernando como nunca lo había visto salir de la escuela. Feliz, cante y cante, con un hambre que ya se le había ido desde hace muchísimo. Platicándome todas sus clases. Hablándome claramente de Memito, que ya le tocó ahora sí tener esta parte como que él es mi maestro, hablándome de Mozart, hablándome de matemáticas, hablándome de todas las cosas que yo sabía que era normal que tenía que aprender, ¿no? Y entonces todos los días yo dejo a mi hijo
con una tranquilidad, deje de llorar, porque se los juro de verdad que yo lloraba para dejar al niño. Y ahora, o sea, me da la tranquilidad de saber que él a su manera está aprendiendo. Y digo, ¿por qué a su manera? Porque a mí me gusta de Mozarteum esta parte de que conocen que cada niño es diferente y especial. Y entonces cada una de las maestras se adapta a las capacidades y cualidades de los niños, porque todos los niños son distintos. Y eso es la verdadera integración, esa es o sea, cuando incluyes a todos los niños independientemente de, me encanta. Y ya me habían platicado algunas otras mamás que, amigas de mi mamá, que tenían a sus hijos ahí, que tienen cierta, incluso discapacidad, y entonces que están ahí y que ni siquiera es como que este niño aparte porque es discapacitado, no. Son todos un equipo y aquí nadie es diferente, todos tenemos capacidades diferentes. Y hubo un evento del Día de la Familia. Otra cosa, dije, ¿ves? O sea, yo me di una tranquilidad. Cuando yo vi a mi hijo, que de repente estaban todos cantando, porque todos estaban cantando muy bonito, y tenía poquito, Luis Fer, tenía bien poquito, y él ya estaba integrado, cantando y bailando, y en eso gritan tan fuerte, y él hace esto, porque como que dijo, ¿qué pasó? Él como que a lo mejor no estaba acostumbrado. Un gesto tan bonito de otro de sus compañeros, que yo dije, desde aquí se nota cómo está la educación en general. El niño que estaba atrás de él, que lo vio, agarró y le ayudó a taparse los oídos. Y yo dije, ¿por qué? Cuidándose unos con otros. Dije, wow, de verdad, ¿cómo no lo me di de sope? Y la verdad esto me encanta. Me gustaría que nos platicara un poquito más. ¿Cuál es esta integración tan bonita que hacen aquí? Hay varias cosas muy importantes en lo que... Perdón, Memo. No, adelante. Varias cosas en esto que dice, que se resumen en 2 o 3 ideas centrales. La primera es que los niños no aprenden al mismo ritmo ni de la misma manera. Ok. Y la educación tradicional que prevalece en México, fundamentalmente, digo, un porcentaje de escuelas ya están con otra visión, pero mayoritariamente prevalece ese sentido monolítico de pensar que los niños tienen que aprender lo mismo, el mismo día, de la misma manera. Ok. Lo que se hace es una didáctica muy especial que se llama aprendizaje diferenciado, que ha descrito muy bien, que es una metodología, ¿no? No se trata de que cada niño aprenda lo que quiera, porque hay objetivos de aprendizaje, pero cada niño lo va a aprender de una manera especial y a su ritmo específico. Y entonces se trata de entender eso, la planeación se hace para que los maestros tengan las herramientas para hacer eso razonablemente. Aquí nuestra gran especialista es la maestra Mercedes Gómez, que tiene gran experiencia haciendo eso y es una gran capacitadora de los maestros. Es una técnica fundamental, difícil de instrumentar, pero cuando funciona es maravilloso. Pero hay otra cosa interesante en lo que dice, y es que normalmente pensamos que el objetivo número 1 de ir a la escuela es aprender, y sí. Pero para aprender es necesario tener las condiciones emocionales para aprender. Okay. Entonces, toda la educación, todo el vuelco de la educación, incluso esta llamada Nueva Escuela Mexicana y estos libros diseñados para eso lo ponen en el centro, es más importante el bienestar del niño que el aprendizaje. Y no porque sea más importante una cosa que la otra, sino porque sin bienestar no es posible el aprendizaje, ¿no? Entonces, eso se logra de muchas maneras, ¿no? Se logra, primero, quitándole el estrés al niño que aprende, que se desconcentra, sí. Y entonces aprende de otro modo, ¿no? Los niños que se desconcentran no necesariamente aprenden más lento. Puede ser que aprendan más rápido y no nos damos cuenta. Eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental, entender los ritmos, los procesos, pero sobre todo dejarlos sin estrés en el proceso, ¿no? Que se sientan cómodos, contentos, sin que sientan que están fracasando porque no se aprendieron algo ese día, ¿no? Ahí es una lucha importante porque la sociedad, los papás, las mamás, las abuelas, los tíos, sí, tienden a presionar en ese sentido,
e incluso a cuestionar a veces que no pasen ciertas cosas de cierta manera en las escuelas. Pero creo que cada vez hay más consensos en que el bienestar del niño es fundamental, y en esta edad además una mala experiencia escolar prolongada además se vuelve realmente un problema que puede definir el futuro adulto del niño, ¿no? Eso es lo más grave. Están las niñas y los niños en una condición de fragilidad que si no se cuida, si no se atiende apropiadamente, los efectos perniciosos son a muy largo plazo, ¿no? Perdón, me muevo. Sí, no, pensé en una persona que era mi pareja, que tú lo conoces muy bien, que Déjame hablar. No es cierto. No es cierto. Que siendo maestra no se sentía como muy realizada, y como que ella decía, es que como quiero hacer más cosas en mi vida. Ahorita pensé en esto porque yo le decía el tamaño de responsabilidad, o sea, sabes lo valioso que es tu trabajo, lo realmente importante que es tu trabajo. Dale esa importancia. Bueno, ahorita recordé eso por la plática, pero sí realmente tenemos una responsabilidad muy grande los maestros. Somos formadores. Si bien es cierto que, bueno, muchas cosas vienen de casa, ¿no? Se inculcan en casa y demás, pero sí tenemos una responsabilidad muy grande. A mí me encanta ver cómo los niños en la escuela, hace rato que mencionaba sobre algunos chicos que tenemos con alguna condición o con alguna discapacidad, que realmente los niños no ves que lo hagan a un lado a los chicos que tenemos, sino que están totalmente integrados, juegan con ellos, van y me platican, maestro, le dije esto y me contestó esto, bien contentos, ¿no? O sea, como un niño normal, sí, claro. Desarrollándose en su ámbito normal. Porque son normales. Sí, claro. Sí, claro. Que esa es la cultura que tenemos que desarrollar, entender eso es un niño. Y hacerlo sentir y todo. Y ese es el mejor apoyo que les podemos dar, ¿no? Sí, y como bien decía hace rato, maestro, si no existen las condiciones en las que el niño o la niña se sienta seguro, no puede aprender, ¿no? Si el niño en este caso, por ejemplo, Luis Fer se siente en un ambiente en donde es respetado, en un ambiente donde es querido, pues obviamente va a mejorar en su rendimiento y en sus conocimientos, que también son muy importantes, pero sí no se puede dar una cosa sin la otra. Me daba risa que le comenté yo a Fanny que como el tercer día de clase en la escuela, llegó un día y me dice, oye, eres el mejor memo de todos. Le digo, oye, pues ¿cuántos memos conoce, Vara? Sí, y además, fíjate, yo les había comentado que mi hijo no comía hasta que yo llegara a la escuela. Yo siento horrible porque yo conozco a mi hijo y sé que, o sea, es la aspiradora de comida más rápida que yo conozco, y entonces de repente que no me comiera nada, eso a mí me alertaba demasiado. Son signos que hay que tomar en cuenta. Sí, y de repente, también como el segundo o tercer día, me hablan de la escuela. Y me dicen, oye, lo que pasa es que Luis Fer dice que se está muriendo de hambre. Y yo, ¿cómo crees? Para esto desayuna en casa. Y más aparte, pues obviamente tenía el lunch y todo. Y es que dice que, o sea, que se está muriendo de hambre. Me dio tanta alegría, o sea, lejos de decir, o sea, claro que dije, pobrecito de mi hijo, pero la verdad es que yo dije, o sea, él volvió a ser él otra vez. Su apetito se volvió a abrir. Y entonces todo el tiempo está hoy. Su lunch, no sé si te dio una gelatina, porque me dijo, está pensando en compartir. Mamá, como compró gelatinas chiquitas para el lunch. Mamá, una para fulanito, otro, y llévame una para Memo, por favor. Ok, perfecto. Mi hijo es feliz. Ahora quisiera que me platicaras las clases de música, que todos los niños son felices con esa clase. Bueno, son varias las clases de música que reciben los niños. Tienen una clase de coro, que es muy importante el coro, porque en esa clase pues se trabaja el resultado en equipo, ¿no? Tenemos que trabajar en conjunto para obtener un resultado. El respeto, yo tengo que callarme en este momento, está cantando otra parte de mis compañeros, ahora me toca participar. Hay muchas cosas que deja el trabajo coral que son muy importantes, pero no solamente llevan coro, llevan... yo les doy una materia de historia de la música, en la que fundamentalmente se trata de que escuchen música. Pero se saben todos, maestro. Llega mi hijo un día a platicarme la historia de Mozart y yo,
Al día siguiente llega y con Beethoven. Y todas las noches ahora tengo que poner Mozart, Beethoven o algo. Y espéreme, no nada más eso. Me pide exactamente una sinfonía, para la 9ª sinfonía, para poder dormir. Ah, perfecto. Vámonos a dormir a gusto. Así me encanta. Sí, fundamentalmente se trata en esa clase de que escuchen música. Pero bueno, para que quede más vivirla de una manera mejor, hay que conocer un poquito al compositor, en qué época vivía. Luego les cuento cosas que se les hacen increíbles, ¿no? Por ejemplo, del hecho de que cuando Mozart o Beethoven vivían, pues no había electricidad, ¿no? Pero ¿cómo no había electricidad? Sí, pero sí había tablets. No, tampoco. Nada que funcione con electricidad. Pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo se divertían? ¿Cómo vivían? ¿Qué hacían? Y conocer un poquito del país donde nació el compositor, las circunstancias que lo rodeaban. Luego, por ejemplo, me hacía una pregunta uno de los chiquitos ayer, me decía: maestro, ¿y a todos los compositores les pasaron cosas feas? ¿Hubo alguno que no? Porque no me acuerdo de quién estábamos hablando, pero bueno, pues por ejemplo Beethoven perdió la capacidad de escuchar, ¿no? Ha pasado los 30 años. Sí. Y lloró. Sí, una vez lloró Luis Fer porque después de como 5 clases se dio cuenta de que Beethoven ya estaba muerto. Entonces fue y me dijo: maestro, y empezó a llorar. Pero ya se murió Beethoven. Y ya le expliqué: sí, pero es que él vivió hace 250 años, ¿no? Ya le expliqué, le dije: bueno, sí. Estaba muy angustiado, Le dije: bueno, y seguramente él, desde donde esté viendo que nos apasiona su música. Perdón la interrupción. Sí, ese es un ejemplo de cómo el aprendizaje es emocional al final. En ese momento comprendió no solo que se había muerto Beethoven, sino establece una relación espacio-temporal con un conocimiento. Ese es el ejemplo exactamente, ¿no? Me encanta. Sí. Y bueno, ya le dije: desde donde nos esté escuchando seguramente está feliz porque nos apasiona su música. Ya se le quitó la tristeza y ya se volvió a meter en la clase. Sí, es muy bonito. Es muy bonito realmente la experiencia y la interacción con los niños. Maestros, la verdad es que a mí me encanta haberlos tenido este miércoles aquí. ¿Algo más que nos quieran, alguna anécdota más que nos quieran platicar? Bueno, hay muchas que podemos contar con los niños. Hay 2 cosas que enfatizamos, además de todos estos principios generales de que hablamos. Uno es hacer conciencia de que en efecto vivimos un tiempo de mujeres. La idea de equilibrio de género es fundamental para el Mozarteum. El género es una de las fuentes de discriminación tradicional, de invisibilización, y empezamos por nuestro uniforme. Es un uniforme idéntico para niñas y niños, que les gusta a las niñas y les gusta a los niños, pero tiene que ver con la selección de lecturas, que buscamos que sean tantos escritores como escritoras, con los protagonistas, que sean tantas protagonistas mujeres como protagonistas hombres. No, y en la música, por ejemplo, reconocer a todas esas mujeres que se dedicaron a la música que históricamente no se les dio el reconocimiento, ¿no? Como la hermana de Mozart, por ejemplo. Ay, sí, mi hijo ya me estaba platicando toda la familia, ¿no? Y pobrecito, porque en su novela, ¿no? Yo, hijo, ya hasta sentí feo. Me invito a ti como, la verdad, yo sé que tú debes de tener también muchas anécdotas como maestro, porque desde que te conozco es simplemente la dirección, ¿no? Tapizada de papelitos de Memito, te quiero mucho. Platícanos un poquito de eso, de ese tipo de anécdotas. La verdad es que diario recibo mucho cariño de los niños, y yo creo que una de las cosas, porque a veces me han preguntado que cómo le hago para tener esta relación con los niños. Yo creo que una de las cosas fundamentales es que, para empezar, los trato con respeto, y no es decir, no por el hecho de son niños, no entiende, ¿no? No restarle importancia a su persona. No. Lo primero es precisamente respetarlos como individuo, como persona. Y a partir de ahí se construye todo lo demás. Sí tengo muchísimas anécdotas, muchas. Y afortunadamente las sigo teniendo a diario. Muchísimas, pero creo que lo que me parece increíble es lo rápido que se nos pasó ahorita. Me quedaron muchas cosas en el tinto. Contar rápidamente una anécdota. ¿Alcanzo todavía? Sí, adelante. De un niño de segundo de kinder. Clase de filosofía para niños. Ok.
Entonces está la sesión, se sientan todos en el suelo, en un círculo, con la maestra, y le dice, oye, Miss, ¿y por qué te llamas Liz? Era la maestra Liz. Una respuesta tradicional es, pues así me puso mi mamá, y se acabó la discusión, ¿no? Entonces la maestra más bien empieza a hurgar en el sentido de la pregunta. Oye, pero ¿a ti por qué te pusieron como te pusieron? Total, sigue jalando el hilo de la pregunta, y el desarrollo es muy, muy, muy bonito, pero no tengo tiempo de contarlo ahora. Pero sí la conclusión. Lo que estaba buscando el niño era preguntar realmente por qué las cosas se llaman como se llaman. Ese, debo decir, es el tema de uno de los diálogos de Platón. O sea, el niño estaba en ese nivel de abstracción, de preocupación. Es un niño de segundo, de kinder. Ese es un ejemplo de las maravillas que pueden pasar con los niños cuando se ponen en espacios creativos de libertad de pensamiento, donde se sienten respetados por los adultos. No, el respeto no es solo que se trate bien al niño, es que se le trate como un igual, no por ser adulto y otro niño hay un desbalance. Somos iguales desde la perspectiva de que somos adultos y niños. Eso nos da roles distintos, pero somos iguales. Hay una igualdad esencial en la relación, ¿no? Excelente. Maestros, muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles de podcast. Yo los voy a tener más adelante a ustedes, ahora por separados, para seguir platicando Con las anécdotas de aquí de ustedes. Muchas gracias. Vamos a brindar por esta anécdota. Ya, creo que sí, nos quedamos con el chorrito. Muchísimas gracias, chicos. Yo soy Stephanie Márquez, acompañada esta tarde noche del maestro Luis Jaime y del maestro Guillermo Viveros. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Esto fue la anécdota. Saludcita por la anécdota. Salud. Por las cosas que no puedes contar ¿Y las que no has podido superar? ¡Saludcita! Esto fue La Anécdota. Nos vemos la próxima.